Continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte y en la parte final, la conclusión que la hemos llamado el ingreso al reino. Comienza en el versículo 13 del capítulo 7 con la invitación de Jesús a entrar en el reino de los cielos. Y ya dijimos que hay tres ilustraciones que Jesús usa, las dos puertas y los dos caminos, la primera. Luego la segunda, los dos árboles, que es lo que vamos a ver ahora. Y la tercera, que son los dos cimientos o los dos constructores. En esta sección que va desde el versículo 15 hasta el versículo 23, un poquito más extensa, la podemos ver con dos partes. En una parte se habla de los falsos profetas, versículos 15 hasta el versículo 16. Y luego, versículo 21 al 23, habla de los falsos discípulos. Así que tenemos falsos profetas o falsos maestros y falsos discípulos. Y en medio queda la ilustración de los dos árboles que se aplica a ambos grupos. En ambos casos, la cuestión es sutil. Jesús está describiendo a los falsos profetas como aquellos que parecen ser ciertos, correctos, verdaderos, pero que en realidad no lo son. Y la ilustración o la figura del lobo con piel de oveja ilustra perfectamente eso. Parece oveja, pero no es oveja. Y en la figura de los discípulos sucede algo similar. Los discípulos dicen, estos falsos discípulos, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor. Parecen ser, pero no son. Ahora, esto es algo que uno observa a lo largo del Evangelio de Mateo y aquí lo estamos viendo una de las primeras veces. Jesús está muy consciente y está preocupado por hacer una distinción, no tanto entre los que son y los que no son, sino entre los que son y los que parecen serlo. Y ahí la cosa se vuelve más complicada. Jesús no describe por lo menos la enseñanza de los falsos maestros, no lo describe, no dice qué hacen o qué efectos tiene, simplemente dice que parecen serlo y no lo son. Y la ilustración de los árboles, ahí está, son árboles que parecen iguales, pero dan frutos distintos. Y la expresión por sus frutos los conoceréis, que se usa dos veces en esta sección, ese es el principio. ¿No? Es el principio que nos rige. Por sus frutos los conoceréis. A simple vista parecen igual, pero a la verdad, en la mera hora de la verdad, ¿cuáles son los frutos? Los frutos son los grandes logros personales, los grandes logros ministeriales que tanto aplaudimos hoy. Son los frutos. No, los frutos son lo que Jesús está enseñando aquí en el Sermón del Monte. Habla de esas actitudes y de esas acciones relacionadas con la justicia del reino. Pero la parte de los discípulos es un poco cruel, es fuerte, es dura. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está otra vez el concepto de entrar al reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Y aquí no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La profesión de fe no es suficiente. Claro, uno cita Romanos 10, donde Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Sí, Pablo lo dice y lo afirma. Pero no nos olvidemos que a lo largo, desde tiempos de Abraham, el padre de la fe, no hay forma
de expresar la fe. No hay forma de saber que la fe es de veras fe si no hay obediencia. Jesús lo dice aquí. No basta profesar algo. La clave es la obediencia. Y pues Jesús lo dice muy claramente. No hay dónde perderse aquí. Pero viene la cosa un poco más cruel con la siguiente expresión, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, y aquí están señalados milagros espectaculares, ¿eh? Profetizar, hacer milagros, echar fuera demonio. En tu nombre hicimos eso. Y, y, y lo que Jesús dice aquí realmente suena cruel. Estas son las cosas que nosotros usaríamos hoy para identificar un auténtico discípulo. Las cosas espectaculares. Pues Jesús dice, nunca os conocí, hacedores de maldad o de iniquidad. ¿Desde cuándo hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar es maldad? ¿Desde cuándo es maldad eso? Jesús dice que es maldad. Bueno, desde que se convierten en sustitutos de la obediencia. Si nosotros pensamos que con eso ya está, Jesús dice, no os conocí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Wow. Jesús está terminando de manera muy fuerte, muy dura. Todo el sermón es duro, pero miren cómo está terminando. No nos engañemos. Tenemos que hacer un análisis. ¿Somos auténticos o solo tenemos la apariencia? Solo parecemos. Este es un lenguaje fuerte, especialmente dirigido en nuestro contexto a aquellos creyentes nominales que han estado involucrados, han estado identificados con la iglesia todo el tiempo, toda su vida, y que se da por sentado. Y como que no hay necesidad de hacer más, que vamos por inercia. Eso es fuerte. Bueno, falsos profetas que parecen ser lobos vestidos con piel de oveja, y falsos discípulos que parecen ser, pero no son. Desafíos grandes en este final del sermón del monte.